Seguimos en Algo con R, y otro de los sectores que se vienen manifestándose, vienen reclamando, tiene que ver con las personas con discapacidad y sus familias. Es uno de los sectores que están saliendo a la calle a levantar sus reclamos ante una ley de emergencia sanitaria que está teniendo todo tipo de estrategias y de maniobras por parte del Poder Ejecutivo para no ser implementada. Ante esto, tanto ayer como hoy hubo manifestaciones del sector, y para hablar de esto estamos en comunicación con Laura Alcaide, que es activista e integrante de Discas en Lucha. Laura, ¿cómo estás? Juan Palavecino te saluda. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, ¿cómo decirlo? En realidad, en este microsegundo me quedé pensando en cosas con R. Digo, bien. Rabia, represión, capaz que soy muy niña, ¿no? Pero no son las palabras que solemos usar con igual, R, y que justamente venimos ahí como medio supurando estas cosas con R. Uh-huh. Y se me ocurre Ramón también, que es un jubilado que nos acompaña en todas nuestras movidas. Uh-huh. Y que precisamente hoy lo fracturó la policía en una maniobra por supuesto, de súper desigualdad, como todas las veces que reprimen a los jubiles los miércoles. Pero bueno, sí, digo esto porque capaz que después, hablando de discapacidad, me olvido. No, está perfecto, y lo veníamos reponiendo un poquitito recién justamente a lo de Ramón y esto de las R's, ¿no? Que sí. Nosotros, bueno, para quienes son oyentes del programa, sabe que cuando sí. titulamos las noticias de cada día, las titulamos con R, y siempre las R van por ese lado actualmente, claro. Así que viene muy a tono con el programa, lo que comentás. Pero bueno, Laura, ¿cómo fueron las jornadas de ayer y de hoy? Entendemos que las manifestaciones fueron en conjunto con los sectores universitarios y de la salud vinculados al Garrahan también, ¿no? Sí, ayer vinimos haciendo como una especie de plan de lucha de conjunto, porque entendemos que también el golpe se tiene que dar de conjunto con el sector de financiamiento universitario, o sea, con la universidad. Uh-huh. Y con el Hospital Garrahan, con quienes tenemos muchísimo de emparentamiento, sobre todo con el Garrahan, ¿no? Porque muchos de los pibis que se atienden en el Garrahan tienen discapacidad. Igualmente, a ver, pareciera como que hay que dar un poco de explicaciones, pero no, uh-huh. Porque lo cierto es que discapacidad es transversal a todo. O sea, les discas vamos a la universidad, les discas somos de la clase obrera, laburantes, uh-huh. Aunque el 87% estemos desempleados. Les discas somos mujeres y atravesamos violencia de género. Uh-huh. Les discas somos de los barrios, de las villas. O sea, digo, como que no hay que dar tantas explicaciones, sino más bien entender que ninguna lucha es independiente de la otra. Uh-huh. A pesar de que haya todavía sectores que no comprenden esto, ¿no? Uh-huh. O sea, la concentración de ayer en Plaza de Mayo fue precisamente atravesada por los tres sectores, sí. Atravesada, coordinada y organizada por los tres sectores. No así la de hoy. Okay. La de hoy fue propulsada por el Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que de permanente poco, de derechos menos y de discapacidad nada. Uh-huh. ¿Con qué quiero decir con todo esto? Este es el sector de la Cámara Empresarial, ¿no? Bien. Que es el sector que vino levantando las banderas de la emergencia en discapacidad. Que está muy bien, o sea, lo que logramos fue que se uniera mucho todo el sector de discapacidad, que llamativamente le decimos colectivo. Sí. Como no se les dice a los jubilados, no dicen colectivo de jubilados, o colectivo docente, o colectivo, claro, de salud. No, en realidad son trabajadores de la salud, jubilados, docentes. ¿Por qué no sucede eso? Porque básicamente esos sectores están integrados precisamente por docentes, por jubilados, por trabajadores de la salud. No así en discapacidad. Discapacidad sucede que le decimos sector discapacidad a todo el conglomerado, sí. Familiares, trabajadores del área, instituciones. La patronal está entre todo eso, ¿sí? Aclaro esto porque mucha gente quizás de afuera desconoce que también estos sectores
son los que después terminan dividiendo las luchas. ¿Qué es lo que sucedió hoy? Entiendo por lo que decís, Laura, perdón, un segundito, que bueno, que la manifestación de ayer fue en coordinación con las universidades, pediatría y demás, no así la de hoy porque estuvo más vinculada al foro permanente, que lo que bueno vos venís diciendo es que no responde necesariamente a los intereses de quizás las bases de las personas con discapacidad, ¿no? Pero asimismo lo apoyan las bases, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede? El foro contempla todas las instituciones y cuando cierran las instituciones ellos le dicen cese de actividades porque le tienen miedo a la palabra paro. Cuando ellos convocan este cese de actividades, cierran las instituciones y por supuesto sus trabajadores y sus estudiantes y los familiares acompañan, por lo cual lo que podemos decir es que hoy fue una movilización histórica del colectivo de discapacidad. Fue histórica en cantidad de gente. 2 cuadras y media de movilización. De Congreso a la Secretaría de Salud, de donde queremos sacar, por cierto, a la Agencia Nacional de Discapacidad, porque entendemos que no tiene que estar en la órbita de salud. ¿Sí? Aparte de exigir la aplicación completa de la agencia en discapacidad y no solamente el aumento a los trabajadores. También exigimos todo. Te hago ahí un punto en donde decís que la parte de la Agencia Nacional de Discapacidad no tiene que estar en el área de salud, que entiendo que para vincularla más a un área social. Claro, en realidad lo que nosotros entendemos es que discapacidad es transversal a todo, ¿no? Como un poquito lo que decía antes, para que se entienda como algo transversal y por el camino que venía atravesando la Agencia Nacional de Discapacidad acorde a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que nuestro país adhiere como nación desde su Constitución. Para entender esto tiene que ver con la adecuación de esto como nación, digamos. Entender que la agencia se tiene que vincular con todo el resto de los organismos públicos de manera igualitaria para garantizar políticas públicas que tengan que ver con la perspectiva de discapacidad desde los derechos humanos. Entonces, no sé, por ejemplo, digo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Hasta hace un par de años las elecciones tenían puntos accesibles, se llamaban. O sea que durante todo el proceso electoral del domingo, por ejemplo, las personas sordas podían hacer una videollamada a la Agencia Nacional de Discapacidad en donde había intérpretes de lengua de señas que les daban una mano para poder votar de manera autónoma, ¿no? Hoy nada de eso está sucediendo. Entonces, cuando antes se vinculaba con la Cámara Nacional Electoral para que las elecciones sean lo más posible accesibles, hoy esto no sucede. Lo mismo con el censo, lo mismo con el Ministerio de Género y Diversidad, para que el plan ENIA, cosas que por supuesto estoy hablando, cosas que la gente debe pensar, esto es la prehistoria. Claro, no. Estos planes no existen, ¿no? Claro, no, pero se entiende la idea de transversalidad que me parece fundamental en esto que estás diciendo, la transversalidad con respecto a la discapacidad y sacarla de este área reducida ligada solamente a la salud. Pero claro, porque confunde también eso, ¿no? Se emparenta discapacidad con enfermedad. Exacto. Exacto. Claro, ¿ves? Si bien discapacidad, hay muchas personas que tienen enfermedades discapacitantes, no es lo mismo enfermedad que discapacidad. Claro. Es regresivo. Volviendo un poco a esto de un poco los reclamos que tienen que ver en parte con la emergencia en discapacidad, pero también con otras cosas, pero yendo específicamente a la emergencia, que fue algo que se votó, que luego el gobierno la quiso anular por decreto, luego ambas cámaras ratifican la emergencia, sin embargo, el gobierno sigue dilatando esta implementación. ¿Crees que es cierto el argumento que tratan de armar del equilibrio fiscal, o que se trata más bien de un acto de crueldad, o por qué ves que el gobierno no acata bajo ningún concepto esta idea de la emergencia en discapacidad?
Bueno, partimos de la base de que es un gobierno que muy poco le interesa respetar los poderes, ¿no? Los otros poderes, digamos todos los poderes. Es un gobierno que se jacta de su monarquía, más o menos, ¿no? Y más allá de esto, a propósito de esto, también pensándolo más en sentido internacionalista, creo que el pacto con el Fondo Monetario Internacional hace que muchas de las políticas de derechos se tengan que dar de baja y a partir de fake news, de lo que sea, ¿no? Defenestramos un sector para después sacarle todo. Eso es lo que está sucediendo. Además de esta situación de ínfulas de monarquía, ¿no?, que tiene el gobierno de Javier Milei o Javier Milei y su hermana, ¿no? Pero independientemente de esto, también, o sea, es increíble cómo el Congreso ratificó 6 veces la ley, porque la votó por primera vez, rebatió el veto después de 22 años se dio vuelta un veto, y el primero fue el de discapacidad, y después las 2 cámaras también instaron al gobierno nacional a que acatara lo que el Parlamento había decidido, que es que la ley se aplique inmediatamente. Eso no sucedió, y lo que entendemos que va quizás ahora por el lado de la justicia. También existe la posibilidad del juicio político, ¿no? ¿Qué hacemos con un presidente que quiere gobernar de espaldas al pueblo? Sí. Bueno, nada, o lo sacamos de las mechas, o también apelamos a las otras instituciones, ¿no? Hay como demasiada confianza en las instituciones, pareciera. Sin embargo, igual hoy hubo una movilización muy importante que de alguna forma también es este paralelismo o este acompañamiento o esta exigencia desde la calle a lo que pasa en el Parlamento, ¿no? Es fundamental, esta exigencia de la calle para mí es fundamental. Y creo que también de alguna manera, y habrá que reconocerlo, cada quien tendrá que reconocer su parte, que quienes convocan a veces a las movilizaciones o convocan concentraciones, antes en discapacidad las concentraciones eran a la Quinta de Olivos, iban a servir el desayuno al presidente, ¿no? Sí. Hoy creo que tuvieron que reconocer que el eje político tenía que darse en donde se dan las discusiones políticas, que es en la Plaza de Mayo, en el Congreso, en este caso en la Secretaría de Salud, digamos, ir a exigirle a las autoridades, pero no entregando un petitorio. O sea, está bien lo de los petitorios y todo, pero yo creo que también las bases populares fuimos empujando a que estas cosas se den como corresponde, a que estas son discusiones políticas. Muchas veces nos quisieron despolitizar a nuestro sector. Quiero decir que es muy importante lo que fuimos logrando también en el ámbito de la opinión pública, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy se publicó un decreto, una resolución en realidad, de la Agencia Nacional de Discapacidad, en donde acata el fallo que se dio en Catamarca aplicado a todo el territorio nacional para la restitución de las pensiones no contributivas que fueron dadas de baja, que son 111.000, son un montón. Muchísimas. Y eso lo logró la calle, lo logró esto, las notas de ustedes que nos hacen a nosotros, cómo fueron cambiando muchos diputados, senadores, antes decían discapacitados, hoy dicen personas con discapacidad. Fue un cambio rotundo. A quienes están escuchando, si recién se prenden, es a Laura Alcaide, activista e integrante de la Asamblea de Discas en Lucha. Laura, no quería terminar la entrevista sin antes preguntarte, porque el lunes estuvimos hablando sobre la nula accesibilidad de la boleta única de papel, pero ustedes tienen novedades con respecto a la manera de tratar de implementar algún sistema que ayude a personas con baja visibilidad, y te quería pedir si podíamos hablar un minutito de eso antes de cerrar. ¿Cómo viene eso y cuáles son las novedades que hay con respecto a la accesibilidad de esta boleta? Bueno, es increíble, pero esta respuesta no la estaría dando el Estado Nacional, como corresponde. O sea, estaban dispuestos a reimprimir para que no aparezca la cara del narco, ¿no? Pero sí, lo que no estaban dispuestos es a garantizar las herramientas de accesibilidad. Eso, entonces, hubo una asociación civil que es Tiflonexos, lo digo porque si alguien quiere buscar en Instagram
averiguar a ver si puede conseguir sus plantillas. Bien. Hizo una colecta para imprimir en braille unas plantillas, que es algo así para la gente que conoce los stencil, ¿vieron? Que tiene como lugarcitos para que uno pueda escribir dentro de un espacio o pintar dentro de un espacio. Bueno, estas plantillas son como un stencil. Tienen los cuadraditos chiquititos debajo de los números. Los números no son el número de boletas, sino es el número de orden. Bien. O sea, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires es del 1 al 17, ¿no? Okay. Y cada uno tendrá, creo que hay un archivo que se pasa de manera digitalizada, que menciona cuál es el número de lista, qué integrantes tiene y qué número de orden tiene para que uno pueda marcarlo. Pero lo que importa es que eso se apoya sobre la boleta y así podemos con autonomía las personas ciegas marcar con una crucecita en donde cuál es nuestra decisión, ¿no? Perfecto. Eso se está distribuyendo en el AMBA solamente. Bien. Esto lo aclaro, es solo en el AMBA, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires. Bien, pero en principio pudimos resolver algo, ¿no? Por supuesto, es importante aunque sea solamente en el AMBA y aunque por supuesto es una respuesta que tiene que venir desde el Estado, es importante poder difundirlo para que también las personas puedan tener esa accesibilidad. Te pido que repitamos el nombre de quien lo está distribuyendo como para tenerlo ahí a mano. Tiflonexos. Ahí está, Tiflonexos. Si quieren, ustedes búsquenlo, así quizás pueden compartirlo en sus redes. Lo compartimos así las personas que obviamente necesiten de esta plataforma lo pueden también tener a la hora de votar. Laura, te agradecemos muchísimo la comunicación y seguiremos en contacto. Muchas gracias a ustedes, nos pueden buscar @discas en lucha y seguir nuestro plan de lucha. Este sábado tenemos asamblea virtual. Perfecto. Así que si quieren nos pueden buscar y poder participar. Bien, Discas en lucha. Es una asamblea abierta, ¿sí? Bárbaro, entonces, hecha la invitación, te mandamos un abrazo. Un abrazo enorme a ustedes. Gracias por todo. Gracias. Escuchaban a Laura Alcaide, activista e integrante de Discas en Lucha, sobre lo que viene pasando con la emergencia en discapacidad. Seguinos en las redes. @algo con R en Instagram. @algo_con R en Twitter.